Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Entonces ¿Qué? No sin antes agradecerle mucho el favor de su atención y precisamente Entonces ¿Qué? Con la homosexualidad, un tema formalmente difícil y controversial que vamos a ir abordando lenta y progresivamente para beneficio de todos nosotros porque es muy polémico, tiene muchos puntos de vista. Hay muchos factores que hay que sintonizar bien los conceptos y los criterios y no estar en generalidades o en supuestos. Y bueno, vamos a abordar situaciones de carácter histórico. La homosexualidad no se busca, a veces se encuentra, y muchos detalles que tenemos que ir conociendo puntualmente. Y para ello, pues muy contento y nuevamente de lujo, pues invité a mis grandes amigos, licenciado Roberto Montano y licenciado Iván Reyes Alcalá. Bienvenidos y gracias por su presencia a este lugar. Ellos tienen maestría en sexualidad clínica, son sexólogos y con mucho conocimiento que aportar para que vayamos entendiendo estos criterios tan difíciles, controversiales y delicados. Todo lo que vayamos a decir es con infinito respeto y apegado a la teoría y a la técnica y a las cuestiones de experiencia en función de la práctica clínica. Y bueno, Roberto, este tema difícil, controversial, pero vamos a entrarle a muchos detalles de conceptos, homosexualidad, homofobia, género, diversidad. ¿Qué dice la gente en general? ¿Cómo es la percepción de los grupos que a veces tenemos mucha no claridad de los conceptos y del pensamiento, del criterio de la gente? ¿Qué hay con relación a todo esto histórico, Roberto? Mira, en algún momento los gobernantes, los poderosos, se dieron cuenta que la sexualidad era un elemento con el cual podían manejar a los seres humanos. Y a partir de que alguien se da cuenta que la sexualidad tiene esa vertiente, empiezan a manejarse muchas cuestiones del quehacer individual. Eso es bien interesante porque, mira, nacemos con la posibilidad de sentir, de querer, de desear cosas y eso pues básicamente se va construyendo, pero también ya hay elementos como muy incorporados desde el inicio, ¿no? Pero, curiosamente, empiezan a ver que la sexualidad en general mueve muchos aspectos de las sociedades. Llega un momento, sobre todo hablaremos, pues, a lo mejor progresivamente, como bien lo dijiste, la Grecia antigua o clásica, empiezan a tocar estos temas, pero con una naturalidad que luego, si vinieran al 2015, se asombraban, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasó? La cuestión de la homosexualidad masculina era algo sumamente común, no había ninguna dificultad, siempre y cuando no se estacionara ahí, porque entonces la mujer estaba destinada a procrear y el hombre estaba destinado para el placer. Entonces, pues por supuesto que era una condición donde si los hombres tenían actividades homosexuales no había ningún problema. Socialmente existía problema cuando uno de los dos recibía, o como ellos le llamaban, asumía un papel dominado, ¿no? En ese momento había un problema, porque era un problema político y de poder. Hablar de homosexualidad es hablar históricamente de problemas de poder, de dinero, políticos y sociales, más que de una condición humana. Ahí es donde se pone como muy interesante, porque en realidad no nos fijamos mucho en las condiciones de los seres humanos, sino en lo que va a repercutir socialmente. Y ahí es donde entran todas estas controversias en realidad. Es decir, a lo mejor no es tanto la dificultad de que alguien sea, sino que va a provocar, ¿verdad? Exacto. Bien. Exacto. Existen comentarios que se tiene que poner en definición. Iván, ¿existe en el reino animal la cuestión de la homosexualidad? Que antes era otorgado nada más al género humano. Sí, fíjate, esto que preguntas, Víctor, es muy interesante y yo creo que podemos partir de una situación y de la opinión pública en general que a veces se reproduce demasiado, ¿no? Y a veces esta opinión es: la homosexualidad no es natural. Y entonces decimos, ¿cómo diablos que no es natural, verdad? ¿O qué sí es natural y qué no es natural?
Y entonces, bueno, efectivamente, ¿no? Encontramos estudios realizados científicamente con metodología, con observación directa, en donde el comportamiento homosexual o las actividades homosexuales se dan precisamente en animales de cualquier tipo, se dan en delfines, se dan en primates, incluso, no es por decir de más, pero me ha tocado en la calle ver perros también y perras, simplemente que se están oliendo, que se están cortejando, ¿no? De alguna manera. Entonces, si nosotros nos fijamos en animales, sí es algo que se da, ¿verdad? Y tal vez no sea una homosexualidad como tal, ¿no? Sino, o más bien tendríamos que empezar a definir como estos términos, ¿no? De qué es una conducta homosexual, qué es una atracción erótico-afectiva homosexual realmente, o estas diferencias, ¿no? También de género que se pueden confundir. No sé, personas tal vez que pueden comportarse como un poquito más afeminadas, por decirlo de alguna manera, o con el estereotipo femenino, pues no quiere decir necesariamente que sean homosexuales, ¿verdad? O aquellas mujeres también que se comportan de una manera que típicamente para nosotros es como actuar de manera muy masculina, pues no quiere decir necesariamente que sea una persona... Famosas machetonas Exactamente, en el lenguaje común, ¿no? O sea, a estas personas que se les llama así, y no necesariamente que tengan una condición de atracción erótico y afectiva hacia una pareja del mismo sexo. Entonces, bueno, yo creo que mencionar esto es importante, ¿no? Y a mí me sigue causando problema, claro, después de haber estudiado estas condiciones, que luego la gente diga qué es lo natural, o sea, qué es lo que sí debe de ser y qué es lo que no debe de ser. Entonces, si nosotros hablamos de qué debe de ser y qué no debe ser, yo creo que desde ahí estamos perdiéndonos, ¿no? Dentro de la aceptación como un discurso social, sino que deberíamos de entender más bien qué es lo que sí podemos aceptar y qué no, ¿verdad? Entonces, obviamente no vamos a aceptar nosotros un homicidio, no vamos a aceptar una violación tal vez o situaciones de estas, pero ¿por qué una condición tal vez de homosexualidad no pueda aceptarse o por qué tenga que juzgarse de esta manera? Lo dice Roberto, hablando históricamente, hay situaciones que se permitían, que no eran mal vistas y que hasta cierto punto, y en la antigua Grecia lo menciona Roberto, a veces podía ser, digamos, hasta como un premio o algo bien visto, ¿no? Entonces, siempre y cuando no se estancara en esta situación de poder, ¿no? Que menciona ya Roberto. Hoy en Código Enigma nos dan un ejemplo de lo que era la homofobia de aquellos tiempos, de la guerra. Y bueno, Roberto, en cuestión de género y la homosexualidad, ¿qué pudiéramos comentar con relación a esto? Pues fíjate que mucho, o sea, hablar de género está muy ligado también a las condiciones sociales. Género es una cuestión de construcción social. En realidad el género es lo que cada sociedad, cultura, determina que debe ser un hombre o una mujer. Entonces, partiendo de las condiciones, tu estructura, tu caparazón, dicen, bueno, naciste niño, tienes que hacer esto, ¿no? Y en este sentido, mira, históricamente ha habido muchos cambios. En las Europas, en otros continentes, se habla mucho del poder masculino, cosa que en nuestra prehistoria, en los prehispánicos, no sucedía. Era bien interesante porque si nosotros nos remontamos un poquito a la historia de México antiguo, existen dioses hombres y deidades femeninas. Y eso quiere decir que le daban como el mismo peso a los dos. Y ahí surgen muchas cosas muy interesantes, ¿no? Históricamente podemos hablar de la Grecia, podemos hablar de la Roma, y posteriormente podemos hablar de la Edad Media, donde surgen las ideas judio-cristianas, que es de donde surgen muchos de nuestros principales miedos a la homosexualidad, justamente, ¿no? Y es bien interesante cómo surge todo eso, ¿eh? Hablábamos en algún momento de un episodio que era bien interesante porque entonces tenía que ver con la descendencia. ¿Qué tantos guerreros me vas a dar para seguir produciendo? Entonces era como un tema muy económico. Decían por ahí los antiguos, bueno, pues es que matemáticamente si tú no me das soldados, si tú no me das agricultores, mis producciones económicas también van a ir a la baja. Y empiezan a generarse una cuestión de series de dogmas, que a la fecha, en nuestros pleno siglo XXI, 2015, seguimos teniendo muchos dogmas, seguimos teniendo muchos miedos
de cosas que ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? Hace muy poco todavía escuchaba estas ideas de, bueno, no, pues es que yo los respeto, pero no los puedo ver. Yo los acepto, pero no los puedo ver. A ver, ya no entendí. La aceptación y el respeto va ligado a la integración de, ¿no? El asunto es que vivimos en una cultura, o vivimos en culturas hegemónicamente heterosexuales. Hay un cortometraje fabuloso que se llama El amor no basta, y hacen una inversión. Una inversión me refiero a que es una ciudad donde lo normal es lo homosexual y los perseguidos son los heterosexuales. Y entonces mucha gente se queda así como muy choqueada porque dicen, híjole, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mucha gente se pregunta, ¿la homosexualidad naces, creces, te haces? Bueno, ¿y por qué nadie se pregunta eso con la heterosexualidad? Si te fijas, no hay cuestionamientos de, a ver, ¿por qué eres heterosexual? Y al rato que hablemos de teorías y postulados psicoanalíticos, usan muchos que les convienen. Pero, por ejemplo, hay algunos que dicen que la homofobia son sentimientos reprimidos de tu propia homosexualidad. Y esos como que no pegan, ¿no? No, pega, de eso no se habla, ¿verdad? De eso no se habla. Muy bien, entonces, estimado público televidente, en cuestión de género, no basta nacer hombre para ser hombre, no basta nacer mujer para ser mujer. Existen muchos detalles que van a estar ocurriendo para que se presente la sexualidad como de alguna manera se vaya a presentar. Estamos precisamente pues, definiendo algunos términos, charlando con usted para irnos adentrando poco a poco en este tema tan difícil, tan controversial. Y bueno, Roberto, continuamos. ¿Dónde se acuñó? ¿Cómo se dio origen a la palabra homosexualidad? Mira, hay un apartado bien interesante donde se prohibían en muchos países la sodomía. Entonces, en un intento de restablecer como el orden social y adquirir como la integración de las minorías, de algunas minorías, entonces surgió el término de homosexual, intentando recopilar con este término la idea de que hay atracción entre el mismo sexo. Y el concepto de homosexualidad es eso, es una definición donde hablamos de una persona que afectiva y eróticamente se siente atraída por personas de su mismo sexo. Entonces, hablar de homosexualidad es hablar de homosexualidad masculina y homosexualidad femenina. Pero a partir de ahí, y por eso te digo que va muy ligado el asunto de la orientación con el género, porque se empezaron a mezclar muchas cosas, ¿no? Para poder nosotros determinar la orientación sexual de una persona o conocer nuestra propia orientación, primero tenemos que establecer el género. El género está compuesto de 3 cosas. Está compuesto de la asignación de género, que es decir, naces, te ven la credencial y te dicen eres niño o eres niña. A partir de ese momento, socialmente, te tratan de una forma, ¿sí? Entonces, eso es asignación. Después de eso, viene el rol de género. Los niños juegan con carrito, las niñas juegan con muñequitas, ¿no? Sigue siendo, si te fijas hasta ahí, es una cuestión de influencia social. Porque si nacemos, ¿quién nos dice que somos, no? Pues la sociedad nos dice, eres niño y eres niña. Ok. Y luego, aparte de decirte que eres niño y eres niña, te voy a decir cómo juegues. Eso es el rol, ¿no? Te vas a poner pantalones, te vas a poner vestidos, te vas a acariciar poniéndote la crema, tú no te vas a acariciar, ese tipo de cosas. Eso es rol, ¿no? Y finalmente está algo bien importante que va muy ligado con la orientación, que es la identidad de género. Es decir, tú me podrás decir que soy niño, me podrás decir cómo juegue, pero yo siento esto, yo me identifico con estas conductas. Eso es identidad de género. Y la identidad de género, a partir que se establece la identidad de género, que algunos estudios dicen que se puede establecer a partir de los 36 meses de edad, 3 años, y otros estudios más recientes dicen que incluso en el primer año de vida ya puede haber algunos vestigios de la identidad sexual. A partir de esta identidad sexual, de saberte niño o niña, empieza a haber un interés. Y ese interés, esa atracción, me gusta ese niño, quiero estar con él, lo quiero hacer feliz, quiero convivir con él. Eso empieza a tener los primeros apuntes de orientación sexual. Y esa es la dirección erótica afectiva. Es decir, aparte de que me gusta, me atrae físicamente, me gustaría compartir mis emociones. Entonces, Iván, no bastó haber nacido y haberlo
empujado por decir, con las influencias socioculturales del color, del vestido, de cómo debes de hacerle para que esta identidad de género se vaya dando. Claro. ¿Qué factores pudieran más intervenir o cómo detectarlo también los padres? Porque viene la sorpresa después cuando realmente ya venía viéndose desde más pequeño. Fíjate, yo creo que lo que preguntas es bien interesante, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta el impacto que tiene para la persona, para el sujeto, los compuestos que menciona Roberto respecto a la homosexualidad, en lo que es el género. Es decir, nacemos y ya nos dicen eres hombre o eres mujer. No nos dicen eres macho y eres hembra. Nos dicen hombre o mujer. Y eso ya implica, ¿no?, ciertas disposiciones, como lo comentabas. Un determinismo social. Exactamente, si ya eres hombre, entonces pues ya juegas con carros y te gusta el azul. Si ya eres mujer, pues entonces ya te gusta el rosita y ya juegas con muñecas. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? El rol, cómo debemos de comportarnos, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer. Y luego habla Roberto de la identidad de género. Por ahí lo veíamos en algunas de las clases con muy buenos doctores, y uno de ellos nos decía, para entender la identidad de género y que la entienda la propia persona, podríamos hacernos la pregunta de qué tan hombre o qué tan mujer me siento, qué tan hombre o qué tan mujer se siente la persona, y entonces de ahí puede partir su identidad de género. Imagínate un chavo con una orientación homosexual, que nace macho, pero que el médico desde que lo cacha, ahora sí, le dice eres hombre. Y entonces el papá, la mamá, el hermano le dice eres hombre, tienes que comportarte así, tienes que jugar así como hombre. Lo que es el estereotipo de hombre aquí en México, por lo menos, ¿no? Y luego este chavo, a cierta edad, que como bien lo dice Roberto nuevamente, puede ser desde los 36 meses, puede ser desde los 4 o 5 años, no sé, y donde él se pregunte, bueno, ¿soy hombre o soy mujer? Y resulta que todas estas personas le han dicho que es hombre, que debe vestirse como hombre, que le tienen que gustar las cosas de hombre, y él se siente mujer. Imagínate el impacto emocional, el impacto de identidad que tiene este chavo, el impacto que efectivamente pues va a traer consecuencias en lo académico, en lo social, en lo de pareja, en lo de familia, en todos los ámbitos, ¿no?, de lo que es la persona, y que el sujeto se pregunte ¿qué soy? ¿Soy hombre o soy mujer? Y él se conteste soy mujer, pero todos aquellos me dicen que soy hombre. Entonces, como tomar en cuenta todo esto, las implicaciones que tiene el discurso en cuanto al poder, de podernos, de manejarnos, ¿no?, como sociedad, como persona, y de limitarnos en la elección propia de ser y hacer, yo creo que es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Fíjense, existe mucha represión en cuanto a las manifestaciones sexuales de alguna manera propias de los niños, propias de la sexualidad como algo natural. Y es controversial y entran los padres en conflicto para manejar esta sexualidad, lo que es la curiosidad, lo que es la auscultación, lo que es la manipulación de genitales en los niños, lo que son los juegos sexuales infantiles. Entra uno en caos como padre de familia. Ahora agréguenle que el niño se quiere pintar, que el niño quiere ponerse los zapatos de la mamá, que el niño quiere estar junto con otro niño porque, como decías ahorita, me gusta, lo quiero que esté conmigo. El conflicto en que los padres entran, y más grande, pues entonces, público televidente, el conflicto, como bien dices, Iván, que hacen que entre el chico. Víctor, si me permites, me gustaría hacer un comentario. Tenemos que aclarar que el asunto de la homosexualidad son individuos que se aceptan como hombres o como mujeres. Están conformes con su identidad de género. Es decir, yo soy hombre, me gustan los hombres, mi atracción es hacia los hombres. Porque ahorita que hablaban de toda esta identidad, cuando nosotros hablamos de que una persona ya quiere ejercer el rol, culturalmente hablando, del otro género, estamos hablando de un transgénero. Cuando estamos hablando de que no están conformes con su cuerpo y que quieren ser niñas, en el caso de los hombres, estamos hablando de transexuales. Entonces, me parece bien importante aclararlo, porque en los comentarios, bueno, se mezclaron algunas de estas identidades, y ahí es como otro tratamiento, y es uno de los mitos muy fuertes que se tiene o que se había tenido en nuestra cultura, porque muchos de nuestros familiares conocidos
hacen muchos chistes al respecto, ¿no? Dicen, es que los homosexuales quieren ser mujeres, ¿no? Los homosexuales bien definidos conocen su identidad, se sienten del género que les corresponde y aparte son concordantes, pero les gusta su mismo género. Esa diferencia tiene que quedar muy clara, porque si hablamos de esto, de que al niño cuando está pequeñito, no sé, pequeñito decir a los 10 años, 9 años, le gusta pintarse, entonces ya tendremos que pensar en un transgénero o en un transexual, dependiendo de algunas circunstancias, que seguramente ese será otro programa, ¿no? De transgénero y transexualidad. Claro. Pero aquí tiene que quedar esto, creo yo es importante aclararlo. Un homosexual se sabe de su género, es concordante con su género, pero tiene atracción por su mismo género. O sea, no le tiene interesa. Dificultad por ser hombrecito o ser mujercita. Claro que no. Pero podríamos aterrizarlo en el sentido de que identidad de género es una cosa y la orientación sexual es otra diferente. Así es. Entonces, orientación una y la identificación la otra. Así es. También puede pasar, ¿no, Roberto? Tal vez vemos a personas transvestidas, mujeres como hombres, hombres como mujeres, y eso no indica tampoco que sean homosexuales, que tengan una orientación homosexual. Eso es bien interesante. En nuestra comunidad, Víctor, sí, voy a ventanear algunos, es bastante socorrida la fantasía del transvestismo. Y hay muchas parejas heterosexuales famosas en nuestra comunidad que ya en la intimidad de la alcoba de la casa le dicen, oye viejo, ponte un vestidito. Y el viejo se pone el vestidito, pero sigue siendo hombre. O sea, es un juego transvestista que no implica y no pone en riesgo la masculinidad. Claro. Y eso es bien interesante, ¿eh? Bueno, que ya será otro tema. Todo esto junto con las cuestiones de orden social, político, religioso, cultural, implica las cuestiones de homofobia, Roberto. ¿Qué sería entonces, cómo pudiéramos constituir este término? Porque si el niño, si es transgénero y se empieza a poner vestiditos o quiere cambiar su apariencia o que el niño empieza a ser afeminado, empieza una represión tremenda. ¿Perdón? Bueno, comentamos hace un momento, ¿verdad, Víctor? ¿Desde dónde viene la homofobia realmente, verdad? Y desde dónde viene representada y quién la reproduce. Porque comentaba Roberto y por ahí nos hacía llegar un estudio muy interesante, ¿verdad? Que se hace precisamente en el estado de Durango, en donde la población representativa que ejerce como esta homofobia son aquellas personas que tienen un poder político, un poder público, un poder religioso bastante bien posicionado. Entonces hace una serie de encuestas, ¿no? Y de investigaciones aquí mismo en el estado, en donde realmente sale que la población en general, a quien se realizó la encuesta, no es quien rechaza esta condición. Bueno, entonces, perdóname que te interrumpa, ha habido una evolución también, porque antes era más generalizada la homofobia, ahora con tanta difusión y la lucha que existe por aceptar la diversidad, ya se ha reducido, como estás comentando propiamente. Que ha sido paulatino, ¿verdad? O sea, el camino paulatino que se ha ido recorriendo, porque efectivamente si hablamos de hace 30, 40 años, pues bueno, definitivamente hablábamos de que sí la población en general era quien rechazaba esta condición, ¿no? Pero actualmente... Afortunadamente ha ido caminando, ¿no? Hacia lo positivo, hacia esta aceptación de la diversidad, ¿no? Como luego se menciona. Pero sí como recalcar mucho, ¿no? Hace poco tiempo hacíamos un estudio también en una universidad privada acerca de esta condición de la homosexualidad y de la homoparentalidad, de la adopción entre homosexuales. Curiosamente también en esta población universitaria, puedo decir que un 90% de los encuestados no tenía el más mínimo problema por esta condición, por sus amigos, por sus hermanos, por familiares, por conocidos, etcétera. Entonces, mencionar que ha evolucionado el tema en sociedad sí es bueno, pero mencionar también que quien ejerce el poder público no lo acepta, digamos, tanto, pues también, ¿verdad? Hay que tomarlo. Estimado público televidente, muy respetables todas las posturas y opiniones que pudieran surgir, en particular en cada uno de ustedes o en grupos, pero son opiniones que necesariamente tenemos que vertir y usted sabrá de alguna manera dónde ubicarlos. Por el momento nos tenemos que despedir y pues agradecerles infinitamente su presencia y vamos a continuar
charlando acerca de estos términos tan difíciles, controversiales, pero que espero que al público le esté agradando y digo nuevamente con todo respeto para con ustedes. Pues nada más me resta despedirme y agradecerles mucho el favor de su atención y como les he venido diciendo, les suplico que den el paso al peatón. Muchísimas gracias.